Vamos allá. Muy buenas, bienvenidos a mi canal El Búho de Papel. Yo soy Búho y hoy os traigo un vídeo sobre dibujo. Para todos aquellos que queréis mejorar vuestro dibujo, ya sabéis que en el mundo del tatuaje el dibujo es una parte fundamental. Si tenemos una buena base de dibujo, siempre haremos diseños mucho mejores, de mayor calidad, que luego se transformarán en piezas de tatuaje espectaculares. Así que ya sabéis, ¡vamos a por ello! Bueno, ya estamos por fin aquí. Deciros que aunque yo estoy dibujando de forma digital para comodidad vuestra, también lo podéis hacer en lápiz y papel. Lo importante de esto, como os voy a enseñar ahora, es el tema de que la mano la tengáis suelta. Un truco para ello es que cuando sujetéis el lápiz os miréis los dedos. ¿Veis los trazos? No son trazos limpios ni trazos finos, son trazos rápidos. Si os miráis los dedos y veis que las uñas están amarillas, es que estáis haciendo mucha presión y no queremos eso. Lo que queremos es que lo hagáis de forma relajada y despreocupada. Mira, pues aquí empiezo como siempre haciendo mi alfiler y marcando con círculos tanto el pecho como la pelvis. Después iría al tema de marcar un poquito dónde irían las articulaciones, la línea de los hombros y la articulación de los hombros. Vamos, esto básicamente es hacer el muñeco de palotes que hacíamos de pequeños. Siempre pensad que una buena construcción, una base buena donde luego poner encima la musculatura y los huesos es importante. Yo cuando estaba en la carrera me saltaba mucho este paso y el problema que tenía de acelerarme y querer enseguida meter detalle y saltarme esta buena construcción es que luego al final el dibujo final quedaba raro, tenía imperfecciones, desproporciones y demás. Así que os recomiendo que aunque os parezca pesado, hasta que se os acostumbre la mano y los ojos, construyáis este muñecote. Una vez ya con tiempo cojáis soltura, pues veréis que esas líneas las tendréis imaginarias, no necesitaréis dibujarlas para saber hacerlas. Bueno, pues ya tenemos nuestro muñecote, así que si estáis utilizando lápiz y papel, lo suyo sería borrar y volver a dibujar encima. Si no, hacemos otra capa y bajamos la opacidad. Como veis, os he marcado los ejes más importantes: hombros, columna, pelvis y luego las articulaciones, codos y rodillas. Como veis, está todo alineado. Tenéis tanto los brazos como las rodillas totalmente alineadas. Bien, pues vamos a bajar la opacidad de esta capa y utilizándola de base vamos a dibujar encima. Ahora vamos a dibujar un muñeco un poco más geométrico, más sencillo, pero geométrico, de forma que luego podamos construir con más facilidad. Como veis, he dividido la cabeza desde arriba hasta el mentón, marcándolo, y la circunferencia la acabo dibujando con forma de pipa, como una pipa de las de comer. Eso va a ser la forma de la cabeza y a base de cilindros y círculos vamos a ir dibujando el cuerpo. Eso sería el arco que formaría el trapecio y la clavícula. Y luego aquí estaría la caja torácica. Podemos marcar aquí otro pequeño arco que sería lo que es la boca del estómago, el abdomen aproximadamente. Esto, como os digo, es un boceto, con lo cual es aproximado y no tiene que estar perfecto. Más que nada porque cuando cojáis soltura, este tipo de trazos los vais a hacer muy rápido, no van a ser ni siquiera líneas que luego cuenten para el dibujo y que solo sirven para eso, para hacer una estructura proporcionada y que os sirvan de base para poder dibujar tanto mentalmente como con el lápiz el personaje. Así que las extremidades, como estáis viendo, dibujamos cilindros. Los cilindros, lo mismo,
tienen que estar proporcionados siempre, dependiendo del grosor que queráis que tenga vuestro personaje en las extremidades. Yo os voy a hacer un muñeco estándar y no olvidéis dibujar también en circulitos las articulaciones. Eso es importante para los que sobre todo no manejáis mucho el dibujo, visualizar bien a la hora de articular vuestro muñeco. También recomiendo cuando hagáis las manos, las palas, señalizar con un triangulito pequeño, como veis, dónde está la articulación del pulgar, y luego con uno aún más pequeño el tema de los nudillos en las manos. Luego ya pasamos a las piernas. Recordad que las piernas son más gruesas por arriba y según nos vamos acercando a las rodillas van estrechándose. Eso también es importante para el grosor de la cadera y la musculatura que luego mucho más adelante pondremos. Ponemos las rodillas y aquí, como estáis viendo, podéis hacerlo totalmente unido el cilindro, aunque a mí me gusta marcarme la parte del gemelo, que es la parte más ancha. Me es más fácil de forma personal visualizar dónde acaba el gemelo de esta forma, igual que también marco, como veis, con un circulito dónde estaría el hueso del tobillo. Esto es a modo personal y cada uno tenéis que buscar el maniquí que más os convenga y que más fácil os resulte luego visualizar a vuestros muñecos para luego poder desarrollar al personaje. Bueno, una vez que ya lo tenemos, como estáis viendo aquí, sigo marcando el eje. Como veis, no hemos perdido el eje central. Esto es muy importante, tenedlo en cuenta. Y os marco ahora un par de líneas en la cabeza para que veáis. Aprovechando la parte baja de la circunferencia será donde tengamos la nariz, arriba serán los ojos y abajo la boca. Y en los laterales, en ese hueco entre la nariz y los ojos, irán las orejas. Bueno, pues vamos a crear otra capa, bajamos la opacidad para que nos sirva de base. Esto en lápiz y papel sería volver a borrar o utilizar la mesa de luz. Una vez hecho esto, marcamos con un circulito la nariz, una línea en la boca y formamos ese pequeño triángulo que veis en la nariz para poder marcar la altura de los ojos. Todo esto tiene que ser sin detalle, despreocupadamente. Como estáis viendo, no me estoy preocupando de las proporciones en cuanto a meter detalles ni nada. Todo esto tiene que ser geométrico, tenéis que pensar de forma muy simple. Hacer muñecotes, porque después será cuando marquemos la parte más detallada del dibujo. Ahí estáis viendo el nacimiento del pelo y formaríamos una pequeña circunferencia por encima para tener el resto de la cabeza. Bajaríamos el cuello y como veis el cuello, si extendemos lo que es las líneas de la mandíbula, veréis que hacemos ese pequeño triangulito del cuello que nos indica dónde nace la clavícula. Hecho esto, vamos con los hombros. El hombro, como veis, y la axila. Bueno, la axila o más o menos dónde estaría la parte interna del hombro. Eso ya dependiendo un poco de lo musculado que sea vuestro personaje. Luego le podemos poner el pecho. En este caso voy a hacerlo un poco cuerpo de gimnasta, que digamos, con el pecho pequeñito y más alto. Más que nada porque esto sirve de guía mucho mejor que si os hiciera un superhéroe. Los superhéroes están súper desarrollados, tienen cuerpo de culturista y lo malo de eso es que aunque es lo que más vamos a utilizar, luego cuesta más el llegar a dibujarlos. Es más sencillo cuando hacemos a personajes un poco más diminutos y vamos controlando los tamaños para luego ir agrandando. Como veis, bíceps, tríceps, codo y ahí tenemos lo que es el antebrazo. Como veis, todas las líneas son bastante rectas, ángulos rectos. Vamos a hacer un poquito la mano, tampoco me voy a liar mucho ya que más adelante haré vídeos entrando en detalle de cómo hacer manos, dedos, ojos y demás. Esto es más que nada para que entendáis un poco la importancia de una buena base a la hora de dibujar, una buena base de construcción que se diga del maniquí.
Más que nada tenéis que tener en cuenta que para poder dar detalles a las cosas, primero tenéis que saber dibujar esas cosas. Esto se aplica tanto a la anatomía de un cuerpo como a una rosa, como a un ancla o lo que queráis dibujar. Ya no es cuestión de dibujar cosas del tatuaje. O sea, un tatuador tiene que ser buen dibujante, pero cualquiera que estéis viendo este vídeo y que os guste dibujar también os sirve para aprender. Luego, como veis, estoy lanzando algunas líneas para el abdomen. A mí siempre me gusta más lanzar primero los serratos y los oblicuos porque me marcan la limitación del abdomen. Aquí he borrado un poquito porque me ha quedado un poco descompensado ese lado, le he hecho un poquito gordo. Y ahora ya hemos marcado lo que es la parte central, el abdomen. Lo marcaríamos ahí con el ombligo y los oblicuos. Ahí ya tendríamos la cadera y más o menos al personaje. Como os digo, no os preocupéis tanto de los detalles, sino de cuadrarlo y que sea proporcionado en cuanto a que las articulaciones estén en su sitio y demás. Pasamos al calzón y ya, como estáis viendo, a los muslos. Os recomiendo que los muslos igual, aunque marquemos poquito y no nos centremos mucho en la musculatura, marquemos bien lo que son la curvatura de las piernas. Es algo importante porque nos va a ayudar a la construcción, igual que los gemelos. Como veis, la parte externa del gemelo siempre está más limada y el pico, el ángulo, suele ser en la parte interna. Ya veremos en próximos episodios de anatomía un poquito cómo son este tipo de musculaturas y qué forma tienen. Bueno, pues ahí tendríamos a nuestro personaje. Como veis, el hombro, por ejemplo, para que lo veáis, desde la cuenca del hueso, arriba del todo, hace un ángulo plano, como veis, luego baja en plano y se vuelve a meter dentro. Tened siempre más o menos esta idea a la hora de dibujarlo. Cuanto más marcado lo hagáis, más musculado, y cuanto más sinuoso, pues será menos musculado, pero siempre tiene esa forma. Es a modo de informativo. Luego el muslo y el gemelo hacen esta forma. Trazad siempre este tipo de arco con la cuña, que sería el pie. Como veis, si trazamos este tipo de arco, a poco que le añadamos por el otro lado dos líneas, ya tenemos ahí formada una pierna. No hace falta entrar en detalles para formar una pierna, pues ya sea musculada o no, pero con su forma natural. Esto tenedlo en cuenta a la hora de dibujar piernas. Y como veis, los ejes siguen estando totalmente centrados. Es lo bueno de tener una buena base, de una buena estructura, que los ejes siguen alineados. Las manos están a la misma altura, las rodillas igual y los tobillos igual. Esto lo que hace es que a la hora que dibujéis no tengáis una desproporción tanto en el tema de alinear los miembros. Vamos a pasar ahora a mostraros lo mismo, pero de forma diferente, un poquito diferente sería en el caso de las chicas. La estructura es la misma, tenemos que respetar el eje central y el eje tanto de hombros, codos, muñecas, rodillas y tobillos. Sin embargo, tenéis que tener en cuenta que las chicas son siempre normalmente más menudas que nosotros, así que podemos utilizar el mismo maniquí pero modificándolo un poquito. En vez de ser el calzón de Superman, sería poned el bikini de los vigilantes de la playa. ¿Por qué este triángulo? Pues porque las chicas tienen la cadera más alta que nosotros y la curvatura de las piernas la tenemos que hacer un poco más exagerada, pero un poquito. Como estáis viendo, no me estoy saliendo del maniquí central ni estoy exagerándolo demasiado. Las chicas siempre queda mejor que en vez de en ángulo sea en curva todas las líneas que le apliquemos. Como veis, la estructura es más o menos la misma, por no decir exactamente igual. Lo único que hemos modificado es que la caja torácica y la cadera son las dos partes más importantes y a la vez
más distintas en cuanto a un chico. La cabeza, lo mismo, la cabeza es igual, la misma estructura, solo que la mandíbula, en vez de ser tan angulosa, la pipa, que digamos, tiene que ser un poquito más redondeada y afilada en el mentón. Líneas de ojos, las orejas, todo eso va exactamente igual en nuestro maniquí. Bueno, teniendo ya otra vez el maniquí, vamos a bajar la opacidad y vamos a volver a dibujar encima, pero con este truco. Este triángulo lo utilizo yo bastante a la hora de marcarme dónde estarían los atributos femeninos más destacados y los que necesitamos construir bien para que sea una chica con una estructura muscular correcta. El primer triángulo marcaría los pechos. De la coronilla de la cabeza marcamos ese triángulo que nos dará el ancho de los hombros y luego el de la cadera que os he enseñado. El ancho de los hombros es importante porque si la hacéis con muchos hombros va a quedar muy marimacho, va a quedar muy grande, a menos que estéis dibujando una julka no va a quedar bien. Como veis, la cara la podemos hacer más redondita o más alargada, pero no marcamos lo que es la mandíbula. El ángulo de la mandíbula tiene que ser apenas visible, tiene que ser todo más redondeado. Y aquí marcamos un poco lo que sería el pecho. ¿De acuerdo? Los pechos, como veis, suben hasta arriba, cerrando un poco lo que son las axilas, a diferencia de los chicos. Y la estructura de la caja torácica es algo más delgadita. Cuando llegamos a la cadera, aquí tenemos que darle cierta curva, como estáis viendo, lo que se llama el reloj de arena, ya que las chicas tienen esa forma curvada que se forma mucho en la cadera. De todas formas, tened siempre en cuenta eso, los chicos en ángulo y las chicas curvas. Siempre todo lo que dibujemos con personajes femeninos tiene que ser mucho más suave. De todas formas, como este personaje frontal es distinto, vamos a pasar a hacerlo en 3/4 lateralizado para que tengáis más en claro cómo tenemos que estructurarlo y a qué me refiero con las curvas. Así que vamos a otra capa y os voy a mostrar un poquito cómo sería de forma más rápida, simplemente para que os quede claro las diferencias. No me voy a centrar mucho en esto, ya que lo haremos más adelante. El eje central, al estar lateralizado, como veis, pues lo voy a exagerar un poco más. Ahí marcaría el triángulo de la cadera, este es muy importante, y luego marcaría lo que es la caja torácica. No me voy a centrar mucho en los detalles, ya que lo único que quiero es que os quede claro un poco las diferencias estructurales con respecto a los hombres. Los pechos, lo mismo, estarían por aquí. No marco el triángulo, pero vosotros, si no tenéis cierta soltura, seguid marcándolo. Yo ya he conseguido cierta soltura y mis ojos, aunque no lo marque con la mano, lo ven. Haríamos por aquí el brazo, el antebrazo, marcaré un poco lo que son las manos, pero como digo, voy a tratar de hacer un dibujillo sencillo y rápido, simplemente un garabato para que veáis un poco que las líneas, el movimiento y las curvas ayudan por sí solas a hacer un personaje femenino. No hace falta darle detalle para que veáis que la estructura base enseguida coge un aspecto distinto a cuando hacemos a un chico. Aquí tendríamos lo que es el pie y marcaríamos la otra pierna, que bueno, pues vamos a hacer la del lateral, por ejemplo, para que veáis un poco cómo se marcan aquí las curvas, y un pie, por ejemplo, de puntillas, para marcar aún más las curvas. Aquí me pasa un poco en el empeine, así que lo borro. Y ahí tendríamos el personaje. Como veis, enseguida se nota la diferencia. Tened claro que esta zona de aquí, la cadera, es de lo más importante
y que, a diferencia de los chicos, que como os he comentado es el calzón de Superman, para que tengáis una idea más fácil de cómo se dibuja, nosotros en las chicas tenemos que hacer un poco rollo bikini de los vigilantes de la playa, un triángulo mucho más marcado. Esa es una zona muy importante y muy llamativa. Luego, la segunda zona, como está claro, es la de los pechos. El triángulo que os he comentado, como veis, hace que los pechos estén alineados, tanto pezones como el pecho en general. Es importante que tengáis en cuenta que los pechos no son redondos, que aunque los dibujemos con una forma geométrica redonda, no son círculos perfectos, son más en forma de gota, como podéis ver aquí. Siempre tened en mente eso, una gota de agua de dibujo animado o la forma que cobran cuando vemos un bikini, porque los bikinis lo bueno que tienen es que forman esa redondez de los pechos en la cual casi toda la cantidad está abajo y se va estrechando en la parte de arriba. Si tenéis mentalizada este tipo de forma, vais a poder dibujar buenos pechos femeninos, bien proporcionados. Eso es importante porque es algo muy característico y, como veis, está proporcionada, dividida en lo que se diría en el mundo del dibujo en 8 cabezas. 8 cabezas significa una proporción perfecta de una persona normal. Ya luego los superhéroes y personajes diferentes con mayor tamaño serían en otro estilo. La cadera, como veis aquí, y los codos, los hombros, las rodillas y los tobillos siguen alineados, aunque se hayan abierto las extremidades en ángulo. La cadera, a tener en cuenta siempre que si tomamos este ángulo de inclinación en la cadera, luego con respecto a los pechos y a los hombros tiene que ir al contrario, como estáis viendo aquí. Eso le da un toque aún más femenino y equilibrado. Tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de dibujar la base estructural. Más que nada es importante porque si la alineáis de otra forma os va a quedar un personaje raro y no va a tener ese toque femenino que buscamos, sobre todo cuando dibujamos personajes de este género, ya que tenemos siempre que buscar que sean con un toque más suave y más delicado. Eso hace que los personajes sean muy femeninos y muy bonitos. Si incluso haciéndolos rudos tenemos que saber darle ese toque de suavidad al dibujo para no tener líneas tan agresivas. Bueno, no me enrollo más, voy a borrar un poquito esto y vamos a hacer un recuento de los personajes para que veáis un poco con un personaje al lado del otro las mayores diferencias que puede tener tanto un personaje masculino como un personaje femenino. Hemos partido del mismo tipo de maniquí, pero sin embargo salta a la vista que no son iguales, tanto muscularmente como las líneas. Nosotros, los chicos, solemos tener líneas muy rectas, mientras que las chicas todo son curvas. Como veis, si controláis una buena base estructural, partiendo de este simple maniquí con cilindros, podremos tener pues un buen dibujo y, como estáis viendo, hacer cualquier tipo de género. También podríamos dibujar animales humanizados. Mi consejo: hacer un 10×5. Es un consejo que a mí me dieron en su día y viene bastante bien. ¿Qué significa esto? Dibujar 10 monigotes que traten sobre deporte, por ejemplo, otros 10 monigotes que traten sobre el mundo de la música, ponerles en diferentes posturas, 10 monigotes en diferentes trabajos, oficina, albañiles, boxeo, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que hagáis 50, 100 monigotes. Esto ya es un poco en base al tiempo que dispongáis y demás. Es más que nada un consejo porque la práctica es la que os va a dar soltura.
tenéis que dibujar rápido, así, monigotes pequeñitos al principio para controlar un poco los tamaños, ya que cuanto mayor es el tamaño del dibujo, más complicado es controlar las proporciones. Es como volver un poco a parvulitos o cuando éramos pequeños a dibujar un poquito, pues eso, monigotes, haciendo batallas o desarrollando diferentes trabajos. Y cuando controléis este monigote tan simple, que ya le podéis poner lanzando a jabalina, o por ejemplo aquí, no sé, vamos a hacerle como si estuviera bailando a lo, pues no sé, a lo cuarentón en una boda. Pues una vez que controléis este monigote y sepáis darle movimiento, es cuando tendréis que estructurarle con los cilindros y luego ponerle lo que se dice la piel encima, como hemos hecho. Pero recordad, el primer paso sobre todo es ese, el monigote. El señor palito, como le llamo yo, el señor palitos, es el primer paso y no os podéis saltar ese paso. Es muy importante. El segundo paso, pues ya lo sabéis, sería estructurar al señor palitos en cilindros, en un dummy, que se llama, como los muñecos estos de pruebas para accidentes de coche, pues lo mismo. Porque este es el que os va a mostrar la estructura. El señor palito va a ayudaros en el movimiento y el dummy a la estructura donde vamos a construir la musculatura. Y el tercer paso es añadir lo que es la piel y la musculatura, que sería lo que estáis viendo aquí. Espero que os ayude este vídeo, que dentro de una semanita me escribáis en la caja de comentarios del vídeo diciéndome qué tal os ha venido estos ejercicios, y recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, tanto Twitter, Instagram y demás, que os lo dejo aquí, como también suscribíos si os apetece al canal de YouTube. Id comentándome cualquier duda que tengáis en la caja de comentarios. También, si queréis, en Instagram podéis subir vuestros dibujos y etiquetarme. Me gusta mucho ver los avances que hacéis y vuestras cosas también, ¿por qué no? Y nada, nos vemos dentro de poquito. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, dadle al like y seguiré haciendo esta serie de dibujos que, aunque son vídeos un poco extensos comparado con lo que suelo hacer, creo que os van a ayudar bastante a mejorar dibujo, ya sea para tatuar o simplemente para dibujar por ocio. Bueno, familia, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido para mejorar el dibujo. De aquí a unos días o unas semanas, escribidme en la caja de comentarios si os han servido estos ejercicios, y ya sabéis, como siempre, suscribíos si os apetece, dadle al like, dedito arriba, que eso me ayuda mucho, seguidnos y venid al estudio si os apetece, y como siempre, hasta la próxima semana. ¡Hasta luego!